Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas noches ya desde España, buenos días y buenas tardes a todos. Y el día de hoy vamos a hablar, por ahí me comentaban, les pedía a ustedes que me comentaran sobre temas de los que de los que quieren que hablemos. Y alguien me comentó, por favor, Pam, ¿puedes hablar sobre cuando tengo un papá, una mamá o vengo de padres emocionalmente inmaduros? Entonces vamos a hablar, esta plática al hablar de los hijos de padres emocionalmente inmaduros no es ni un ataque a los padres, ni una guerra entre padres e hijos, ¿no? Algo que yo siempre hablo con mis alumnos es que los hijos lastiman a sus padres, los padres lastiman a los hijos, cada quien venimos cargando inclusive traumas, ¿no? Desde el transgeneracional, desde la familia, y el punto no es echar la culpa de por culpa de mi mamá yo tengo traumas y heridas que no he sanado y por culpa de mi mamá nunca voy a sanar o por culpa de mi papá, sino el hacer un acto de conciencia en cómo me afectaron, ¿no? La relación con mis padres, porque a veces el problema, por ejemplo, en nuestras relaciones, algo que sucede es que a veces en nuestras relaciones nosotros repetimos patrones de comportamiento heredados en la infancia. Y entonces es muy importante en nuestra edad adulta empezar a analizar cómo me afectó la relación con mis padres, tanto de manera positiva como negativa. Y si consideras que fuiste hijo de padres emocionalmente inmaduros, ¿cómo te pudo haber afectado? ¿Cómo afecta en tu autoestima, en cómo autorregulas tus emociones? ¿Cómo afecta en lo que crees que mereces en tus relaciones? ¿Y cómo cambiarlo? ¿Y cómo arreglarlo? Y de nuevo, esta no es una charla para quién tiene la culpa de qué. Simplemente es para hablar de las relaciones paterno-filiales, es decir, entre padres e hijos. En este caso vamos a hablar cómo una persona es afectada cuando viene de padres emocionalmente inmaduros y cómo ese tipo de crianza me puede llegar a afectar en mis relaciones de pareja, en mi autoestima, en lo que creo que me merezco, etcétera, para sanarlo, ¿no? Porque en mi edad adulta, algo que me gusta compartir con mis alumnos es que en la edad adulta me corresponde a mí sanar mis heridas de la infancia y me corresponde a mí convertirme en la figura de mamá y de papá que a mi niño le hubiera gustado tener. Por más que tenga una excelente relación con mis padres, yo tengo que también darme una crianza a mí en la adultez. Entonces, pero esta charla es para hablar porque muchos de nosotros venimos de padres emocionalmente inmaduros y esto no quiere decir vamos a echarle la culpa a los padres, sino es a veces nuestros padres actuaron muchas veces de la mejor manera que pudieron bajo el nivel de conciencia que tenían. Y antes que no se hablaba de salud mental, de validar emociones, de relaciones de pareja sanas, muchas veces nuestros padres no sabían el daño que nos hacían al etiquetarnos, al juzgarnos, al gritarnos, al golpearnos, etc. Y evidentemente, desgraciadamente, como en el caso de algunos alumnos, pues han vivido abuso por parte de sus progenitores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre si tú crees que vienes de una crianza emocionalmente inmadura, si crees que provienes de padres emocionalmente inmaduros, cuáles son los estilos de crianza, cómo te pudieron haber afectado en tus relaciones, en tu autoestima y cómo sanarlo. Así que vamos a ello, porque es muy importante darme cuenta si a mí me afecta, si yo vine de padres emocionalmente inmaduros. Hay un concepto que se llama la interiorización de las voces paternales. O sea, en español básicamente quiere decir que en nuestra edad adulta nosotros solemos interiorizar la voz, las críticas de nuestros padres que nos acompañan. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos criticaban, nos manipulaban, ¿no? Nos etiquetaban constantemente, en tu edad adulta puede que tenga un impacto, aunque ya no vivas con tus padres, interiorizas esa voz y te hablas a ti mismo como me sigo hablando, como me hablaba mi mamá, como me hablaba mi abuela, o me digo las mismas cosas que mi mamá me decía que no me gustaban. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que parte de mi crianza fue muy apegada a mi abuela. Mi abuela sufría de depresión. Y una de las razones por las que yo decidí mudarme e irme fue para distanciarme porque yo ya de verdad que me sentía muy culpable por la depresión de mi abuela, inconscientemente. Y cuando a veces pensamos, cuando yo ya me aleje de casa, si yo me mudo de país, etcétera, se va a ir. No, o sea, ya no van a estar mi mamá que siempre me dice que no soy suficiente, que no soy capaz, que sin ella no voy a poder, etcétera. Si no pasa,
lo siguiente, la interiorización de las voces paternales. Y es que a veces, sin darnos cuenta, en nuestra edad adulta, yo adopto el diálogo interno sobre las cosas que mi mamá solía decirme. Y por ejemplo, a mí me sucedió que cuando yo me mudé de casa de mis padres, y como lo he visto con muchos alumnos, ¿no? Cuando logran emanciparse, cuando logran separarse de los padres, se dan cuenta que se siguen hablando de la misma manera en la que les hablaba su mamá o su papá. Es decir, si constantemente mi familia se me etiquetaba por mi cuerpo, se juzgaba con mi cuerpo, se decía que yo no soy suficiente o que yo soy feo o que yo no soy capaz, que no me sorprenda que en la edad adulta yo haya interiorizado esa voz, que se llama la interiorización de las voces paternales, de la voz de mamá y papá, y que me acompañe esa vocecita en mis relaciones, en mi día a día, en lo que yo creo que me merezco. Entonces, por eso es muy importante detectar si yo creo que vengo de un estilo de crianza con padres emocionalmente inmaduros, pero para sanarlo. Porque hay personas que están años y años en terapia validando sus emociones, que es totalmente válido, sobre cómo les ha afectado la relación con sus padres, pero no hacen nada para sanarlo. Solo se quedan en, por la culpa de mi mamá no soy feliz, por la culpa de mi papá tengo una autoestima fragmentada, no tengo relaciones sanas. Sí, pero ya a mi edad adulta me corresponde a mí sanarlo, trabajarlo, validarlo y hacerme responsable de mi propia crianza, de la propia crianza del niño herido, o por así decirlo, de mi sanación de las heridas de la infancia. Entonces, vamos a hablar de los tipos de padres, que me quiero basar un poco en los modelos, en los estilos de crianza de Diana Baumrind, o también en los estilos de crianza o cómo definen los padres emocionalmente inmaduros Lindsay Gibson. Entonces, vamos a hablar cómo nos afectó. Ahora, primero, cómo poder detectar si yo provengo de padres emocionalmente inmaduros. Y recuerden, al decir padres emocionalmente inmaduros no es que papás malos o mamás malas o que me hicieron daño, no. Es que a veces, sobre todo en generaciones atrás, no se hablaba de salud mental, no se hablaba de emociones, de relaciones sanas. Y a lo mejor mis padres ni siquiera se dieron cuenta que eran emocionalmente inmaduros. A lo mejor al etiquetar mi cuerpo, al decirme cosas que pensaron que eran por mi bien, o no se daban cuenta ni siquiera que me estaban manipulando. O sea, no siempre hay malas intenciones detrás. Desgraciadamente, como en el caso de algunos alumnos, pues sí hay progenitores que yo creo no se merecen ese derecho a llamarse así por haber abusado de diferentes maneras de sus hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder definir a un padre, a una madre emocionalmente inmaduro? Pues son personas que carecen de empatía, es decir, que no se ponen en el lugar de la otra persona, simplemente son egoístas, piensan en ellos mismos y no tienen responsabilidad afectiva, es decir, no piensen cómo yo puedo afectar a mi hijo, a mi hija, a los demás en mi comportamiento. Otra característica de una persona, de un padre emocionalmente inmaduro, de una madre emocionalmente inmaduro o de un familiar emocionalmente inmaduro es que exteriorizan. Y al exteriorizar es que le echan la culpa a los demás de sus propias desgracias. Desquitan su mal humor con los demás, constantemente se están quejando de sus problemas con los demás, los hijos, los otros familiares, el esposo, la esposa, son víctimas que siempre están exteriorizando y echándole la culpa a los demás de sus propias tragedias. Manipulan, hacen daño y pueden llegar a provocar, a causar inclusive abuso, abusar ya sea psicológicamente o en otros casos pues de diversas maneras hacia con los hijos, ¿no? Que eso evidentemente es un comportamiento que daña mucho al hijo. Entonces recordemos que esto tiene también validez científica. ¿Por qué? Porque recuerda que tu cerebro está en desarrollo desde las primeras 2 semanas de gestación hasta los 20 años de vida. Entonces, cuando una persona sufrió negligencia, carencia afectiva, falta de atención, también cuando una persona vivió pues abuso, en este caso físico, sexual, psicológico, etcétera, por parte en su ambiente familiar, esto afecta mi desarrollo del cerebro, porque el cerebro del pequeñito, del adolescente, está en desarrollo durante las primeras semanas hasta los 20 años de edad. Entonces, esto te puede
literalmente afecta en la creación del cerebro, en el desarrollo del cerebro y en áreas tan importantes como, en regiones tan importantes como el córtex prefrontal, que es importantísimo para tomar decisiones, para pensar de manera asertiva. Puedo tener problemas también para concentrarme, problemas para memorizar. Puedo tener también problemas inclusive el tamaño de ciertas regiones cerebrales también se ve afectado y entonces puede que sea una persona impulsiva, que no sé autorregular mis emociones, que tenga relaciones que no son satisfactorias, etcétera. Entonces por eso es muy importante. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de padres, que te los voy a resumir en 4 o 5 categorías, cómo son, hablando de padres emocionalmente inmaduros y también un estilo de crianza son los padres democráticos, que por así decirlo, como Diana Baumrind lo plantea, es el estilo de crianza más sano. Porque lo sé, porque muchos de mis alumnos son papás y mamás, y también es importante darnos cuenta cuál es un estilo de crianza que es sano, ¿no? Y que es el perfecto nivel entre poner límites con los hijos, pero también darles el amor y el afecto necesario. Entonces, primero, el primer tipo de padres emocionalmente inmaduros son aquellos como Lindsay Gibson lo presenta, Lindsay Gibson, que son los padres emocionales. Los padres emocionales son aquellos que exteriorizan sus emociones con los demás, que básicamente le echan la culpa o hacen responsables a los demás por sus propias emociones. Inclusive también puede ser algún progenitor que tenga algún trastorno de la personalidad, un papá, una mamá narcisista, y que básicamente las personas a mi alrededor sufren las consecuencias de mi falta de madurez emocional. Entonces, un padre emocional es aquel que constantemente le está echando la culpa a los hijos de su falta de felicidad. Es un padre que inclusive toma a los niños desde muy pequeños y los toma ya de terapeutas, ¿no? Cuando el niño es importante, sobre todo en su desarrollo, en la adolescencia, en los primeros años de vida, que los padres limiten cierta información, pero un padre emocional le cuenta todo al hijo, inclusive lo agarra de su terapeuta cuando el hijo puede tener 10 años, 12 años y se queja de todos sus problemas del matrimonio, todos los problemas de la vida, y el niño todavía no está apto, no tiene las herramientas emocionales, no tiene esa capacidad cognitiva para darte un consejo, y ese niño está absorbiendo todas esas emociones del progenitor y se siente culpable. Entonces, el primer tipo de crianza emocionalmente inmadura, de padres emocionalmente inmaduros, son los padres emocionales, que pudiera ser una mamá narcisista, un padre narcisista, una persona que desquita sus emociones con los demás, que hace culpable y que de manera ya sea inconsciente o consciente le hace ver a la persona que es culpable por sus propios sentimientos. Es decir, este tipo de padres pueden llegar a decir, por tu culpa no soy feliz, o desde que tú naciste el matrimonio con tu papá se destruyó, ¿no? Desde que tú naciste, pues nosotros nos divorciamos y la relación empeoró, o estoy tan presionada y ser mamá es tan difícil y estoy tan triste por tu culpa, o expresando todos los problemas del matrimonio sobre un niño o un adolescente. Ahora, este tipo de padres emocionales, básicamente, como resumirlo, son padres que desquitan sus emociones con los demás y también con los hijos, manipulándolos pasiva o activamente, ¿no? Entonces, ¿qué provocan en los hijos? Pues son hijos que en su edad adulta se van a convertir en personas súper sensibles, hipersensibles a las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a leer a mamá y a leer a papá para no molestarlos, porque se sentían culpables de la inestabilidad emocional de sus padres. Entonces, en la edad adulta van a intentar leer las emociones de los demás. Pueden llegar a intentar a complacer a los demás, porque claro, se sienten culpables y responsables de la felicidad de los demás. Son personas que les cuesta poner límites, son personas que se sienten culpables y responsables de la felicidad de los demás, y si su pareja, su jefe, su amiga no está contenta, van siempre a echarse la culpa a ellos mismos. ¿He hecho algo yo? ¿Es mi culpa que esta persona no puede ser feliz? E inclusive pueden llegar a tolerar también relaciones con personas manipuladoras o con un trastorno de la personalidad narcisista, porque aprendieron también y aprendieron a adaptarse y a normalizarse a través de la relación con papá y mamá, si no lo han sanado y no lo han hecho conscientes. Entonces,
También un hijo de un padre emocionalmente inmaduro o de una mamá emocionalmente inmaduro son sensibles a las críticas y a los gritos. Es decir, porque ya desde casa, claro, en el momento que mamá o papá se ponían a gritar era peligro y era mi culpa y mi responsabilidad y yo tenía que sufrir las consecuencias. Entonces, en su edad adulta, si alguien les grita, si alguien les alza la voz, si alguien no está contento con su desempeño, realmente emocionalmente no saben autorregularse y los abruma emocionalmente porque desde la infancia se sentían muy presionados cuando mamá o papá desquitaban sus emociones con ellos. Y también pueden llegar a tener una herida de abandono, porque cuando una persona tiene padres emocionalmente inmaduros, en cierta manera, sobre todo una madre narcisista, un padre narcisista, un padre o una madre que desquitaban sus emociones con los demás, lo que pasa con esta persona es que se siente abandonado emocionalmente, porque siente, claro, el centro de la atención es mi mamá. Había uno de mis alumnos tenía una pareja que tenía un trastorno de la personalidad narcisista y entonces el centro de atención era la mamá. Claro, los hijos estaban en plena crianza, en plena adolescencia. Realmente los protagonistas ahí, bueno, eran todos en unidad familiar, pero los hijos estaban en una parte importante de su crianza, pero no, toda la atención era para la mamá. Sus hospitalizaciones, sus crisis, etcétera, toda la atención iba hacia la madre. Y los hijos se estaban convirtiendo en personas altamente complacientes, porque en este caso la protagonista es mamá. Entonces, cuando yo vengo de padres emocionalmente inmaduros, que desquitaban sus emociones conmigo, tiendo a complacer, aprendo desde una edad muy temprana a leer las emociones de los demás y adaptarme. Me cuesta poner límites, puedo tener una herida de abandono, porque me sentí abandonado emocionalmente por mis figuras primarias y en mi crianza, en mis primeros años, y me siento culpable por la felicidad de los demás y soy sensible a los gritos de los demás. Por ejemplo, y aquí realmente es importante aprender a poner límites porque a mí me sucedió también con mi abuela. Yo me crié con mis padres, pero también con mi abuela. Así siempre viví con mi abuela hasta los 17 años. Mi abuela sufría depresión, pero evidentemente nunca iba a ir a terapia. Tenía una mentalidad muy diferente y ella nunca iba a ir a terapia realmente por su mentalidad, porque para ella, claro, era de débiles, ¿no? Por esta ignorancia. Mi abuela sufría depresión y siempre desde muy pequeñas nos hacía ver que ella era muy infeliz, que si la dejábamos sola en la casa era muy infeliz, que cualquier decisión que tomáramos, mi abuela tenía ataques de ansiedad, entraba en crisis, se ponía a llorar y siempre nos hacía ver de manera pasiva y activa que si mis papás salían de la casa, si nosotros hacíamos algo que no le gustaba, ella entraba en una crisis y decía, me va a dar un infarto, me voy a morir, me va a pasar algo. Y entonces, por ejemplo, a mí me afectó mucho, yo me sentía culpable por la depresión de mi abuela y responsable de su felicidad. Para mí era muy difícil tener una relación con ella porque, claro, yo desde muy pequeña, desde adolescente, yo soy responsable de la felicidad de una persona que estamos hablando ya de 50, 60 años. ¿Cómo un niño se va a sentir responsable de esto? Pero así lo hacen, ¿no? Los niños que están en desarrollo. Y también me sentía culpable por la depresión de mi abuela, cuando ella es un adulto responsable de su propia sanación y de su felicidad. Entonces, un padre emocionalmente emocional que desquita sus emociones con el hijo, aunque ni siquiera lo sabe, puede provocar que sentirse culpables, que se adapten a los demás, que normalicen la manipulación y que acepten relaciones así en el trabajo, de amistad o en sus parejas. Voy a ver un poco lo que me están comentando aquí. Dicen, ¿cómo llegar a ser mejor madre para mi hija? Ahora lo vemos allí, que es el estilo de crianza de los padres autoritarios. Wow, eso viví de niña y ahora que tengo hijos creo que me convertí en exactamente lo mismo. Porque lo decía al principio, pasa esto, la interiorización de las voces paternales. Entonces, todo eso tú lo vas guardando en tu inconsciente. Y oh sorpresa, que no te sorprenda que en tu edad adulta te digas las mismas cosas y le digas las mismas cosas a los demás que te decía tu mamá, tu papá, etcétera, si no lo has sanado y si no lo has traído a consciente. O sea, es perfectamente normal. El punto es sanarlo, ¿no? Y es similar a lo que comentan aquí.
Entonces, siguientes tipos de padres, ¿no? Los displicientes, como les llama el Lindsay Gibson, o los autoritarios. Entonces, los padres displicientes básicamente son, es una figura de autoridad, sobre todo suele pasar con un papá autoritario, es decir, donde había mucha frialdad emocional, pero ahí se incentivaba la responsabilidad, el orden, la puntualidad. Es decir, yo crecí, si yo vengo de padres displicientes o autoritarios, viví en una crianza donde había una figura de autoridad, es decir, el jefe de la familia, que normalmente es el papá, suele ser muy común, pero no había esa calidez emocional, no había esa cercanía emocional, ¿no? Había carencia afectiva. O sea, la presencia de papá, en más de verlo como también un amigo, alguien cercano, era como la figura de autoridad y que se debe de respetar. Y se promovía en este ambiente familiar la disciplina, el orden, el hacer lo correcto, pero no se validaba los sentimientos. No, en la casa no era común decir, oye hija, te amo, te quiero, eres feliz, ¿cómo te van tus relaciones? ¿Cómo te va en la escuela? No, solo se hablaba de calificaciones, de limpieza, de orden, de hacer lo correcto. Entonces, por una parte, este estilo de crianza es muy bueno porque crea hijos muy responsables y muy independientes y desde muy jovencitos se convierten en adultos. Sin embargo, también crea adultos que le tienen miedo a demostrar sus emociones, que son como robots, ¿no? Tienen una posible herida de injusticia porque a mí me cuesta demostrar mis emociones, inclusive me cuesta detectar mis emociones, validar mis emociones y me cuesta tener una relación sana con mis emociones. Puedo llegar a ser frío en mis relaciones y no permitir, me cuesta sentirme vulnerable. Inclusive frío también al nivel de los lenguajes del amor porque a mí no me decían que me amaban, no me abrazaban. Yo recuerdo que una alumna me decía, ¿por qué mi pareja nunca me toca, nunca me abraza, nunca me dice que me ama? Y a veces estudiando la infancia y viendo el estilo de crianza, su pareja venía de padres autoritarios, fríos y rígidos. Entonces esta persona era muy puntual, muy organizado, muy ordenado, pero muy frío emocionalmente porque el amor, las caricias, los te amos también es un lenguaje que se le tiene que enseñar a los hijos. Entonces si a los hijos no se les dice te amo, te quiero, es importante, se les abraza, se les besa, ¿no? Respetando los límites del niño, es muy posible que esta persona en su edad adulta tenga miedo, ¿no? A tener contacto, no sepa demostrar amor a través de diversos lenguajes del amor porque no se lo demostraron. También una persona que viene de padres autoritarios o displicientes, es decir, que le daban prioridad al orden y a la disciplina y a la rectitud en vez de más también al amor, a la calidez emocional, a la cercanía emocional, puede llegar a crear hijos que, además de que son responsables, pero se comparan con los demás todo el tiempo, se preocupan demasiado, son perfeccionistas, se preocupan demasiado por hacer lo correcto a tal grado de ignorarse ellos mismos. Inclusive pueden estar propensos a desarrollar un agotamiento a nivel profesional, porque no están acostumbrados a hacer lo correcto, al deber ser, pero no se validan a ellos mismos. El siguiente tipo de padres, de crianza de padres emocionalmente inmaduros, son los padres resueltos o padres competitivos. Es decir, son papás o mamás que se esforzaban mucho por que los hijos fueran competitivos, que los comparaban con los demás, que querían que los hijos tuvieran éxito profesional, pero a tal grado de que siempre estaban incentivando, tienes que lograr mejores calificaciones, tienes que ser mejor que los demás. Ellos creen que es por el bien de los hijos, pero también hay que hacerlo balanceadamente, porque cuando yo vengo de padres competitivos o resueltos, que solo les importan el qué dirán o el competir con los demás, en la edad adulta pueden crear a hijos que se creen que nada es suficiente, que tienen una autoestima fragmentada, que creen que su valor solo lo pueden demostrar a través de lo que hacen por los demás, de lo que aparentan, de cómo lucen, de cómo se visten, buscan constante validación externa. Creen que nada es suficiente, porque mis progenitores siempre mis papás me estaban siempre comparando con otras personas, ya sea físicamente o en calificaciones, por ejemplo. Lo he visto con
con muchos alumnos también, y a mí me sucedió que esto, a veces los padres inconscientemente no saben que nos hacen daño, pero por ejemplo a mí, yo de mis hermanas siempre fui la que en cuestiones de peso se podría decir que sufría más sobrepeso que mis hermanas. Entonces a mí siempre se me comparaba, se me daba a veces en ocasiones de comer una dieta diferente a mis hermanas por mi peso, y también se comparaba mucho mi peso con el de otras compañeras de la escuela y mis calificaciones y el físico cuando yo era una niña. Entonces esto en la edad adulta te puede afectar, y a mí me afectó que en su momento, cuando no lo has sanado, comparándote todo el tiempo con las demás personas. Te estás comparando, crees que no eres suficiente, no eres demasiado competitivo, también estás dispuesto a agotar tu dinero, tu tiempo, tus esfuerzos con tal de demostrarle a los demás cuánto vales. Y de alguna manera nada de lo que haces parece ser suficiente para demostrar tu valía. Entonces es importante que los padres les enseñen a los hijos a ser competitivos, a siempre dar la milla extra, a esforzarse, pero también hay que enseñar a los hijos a saber perder, a que mi cuerpo hay que aceptarlo también, a que no necesito compararme con todas las personas y que no es sano estarme comparando, mucho menos ahora con las redes sociales, y que yo soy suficiente y que merezco recibir amor también por lo que soy, no por lo que hago por los demás. Es importante también entenderlo. Luego están, y ya vamos hacia los dos estilos de crianzas, y por ahí había una persona que decía cómo ser una mejor mamá o un mejor papá para mis hijos, ¿no? Están los padres permisivos. Los padres permisivos son básicamente todos aquellos que les decían que sí a los hijos a todo. Es decir, por evitar que los peligros, los sobreprotegían, les decían que sí, no los regañaban, no había límites. Y esto tampoco es sano. ¿Por qué? Porque un padre permisivo que le dice que sí a todo lo que el hijo pide, que no le pone límites, que lo sobreprotege, crea hijos muy inseguros. Crea hijos con muchas inseguridades. Primero, crea hijos que no se creen capaz de lograr sus sueños por ellos solos. Por ejemplo, yo tengo una alumna que viene de padres extremadamente sobreprotectores y que por cuidarlas está muy bien, pero decían, sin mí no vas a poder no eres capaz, el mundo está lleno de peligros, sin la ayuda de mamá o papá no vas a poder. Entonces ella en su edad adulta, inclusive siendo madre, le cuesta tomar riesgos, le cuesta creer en sus sueños, le cuesta hacer cosas básicas, ¿no? Para trabajar su independencia, porque tiene miedo a exponerse, tiene miedo a arriesgarse, porque fue sobreprotegida. También los hijos de padres permisivos, que me decían que sí a todo, donde no habían límites, no saben respetar los límites de los demás. Hay una persona muy cercana que yo conozco, en este caso no es mi alumna, y esta persona, sus padres por sobreprotegerla, le daban todo lo que querían, le decían que sí a todo lo que ella quería, evitaban el conflicto. Es una persona que en su edad adulta se ha vuelto una persona muy violenta en sus relaciones, porque no acepta un no por respuesta, porque no está acostumbrada al no, porque en su infancia aprendió que a la buena o a la mala las cosas se hacen a mi manera. Entonces, oh sorpresa, en sus relaciones, abusa físicamente, inclusive psicológicamente, de sus parejas, renuncia a trabajos que son difíciles porque no tiene tolerancia a la frustración. En la terapia cognitivo-conductual hay un concepto que se llama la tolerancia a la frustración, y quiere decir que en la vida tú no puedes evitar la frustración. Los retos, la vida está llena de frustraciones, ¿no? Y también en cierta manera es bueno, porque aprender a lidiar con esas frustraciones me enseña a autorregular mis emociones, me enseña el valores como la paciencia, la responsabilidad, el esfuerzo. Entonces también es bueno desarrollar tolerancia hacia la frustración. Por eso los hijos a los que se les da todo tampoco es tan bueno, porque pueden crear personas que no aceptan los límites de los demás, que no aceptan un no por respuesta, que manipulan y que tampoco se creen capaz de de tomar riesgos porque están sobreprotegidos. Ahora, ¿cuál es el estilo de crianza más sano? El estilo de crianza, ¿no? Y por ahí yo sé, porque muchos de mis alumnos son papás también, y son los padres autoritarios, los padres democráticos, que básicamente son padres que les daban amor a sus hijos, les daban cariño, les demostraban con diferentes lenguajes del amor cuánto los amaban, pero también les ponían límites, también les decían no.
No todos los caprichos se los cumplían a los hijos. También había reglas y había consecuencias cuando los hijos faltaban el respeto a alguno de los acuerdos de ese ambiente, ¿no?, familiar. Entonces, este es el estilo de crianza más sano. Entonces, ya pudiste identificar, porque sé que algunas personas decían, yo vengo de padres emocionalmente, los emocionales, yo vengo de padres autoritarios, etc. Recordando, el punto no es echarle la culpa a nadie, porque tanto padres lastiman a los hijos, sobre todo en su edad adulta, y los hijos lastiman a los padres. Y todos venimos cargando traumas. A veces a muchas personas les es muy fácil juzgar a los padres. Por culpa de mi mamá yo no tengo éxito en el amor, por culpa de mi papá tengo la herida de abandono y me va mal en mis relaciones, etcétera. Por culpa de mi infancia tengo baja autoestima. Ok, es válido llorarlo, validarlo. Sin embargo, en tu edad adulta te corresponde a ti sanarlo y te corresponde validarlo. O sea, es bueno llorarlo, enojarse, hacerme consciente de esto, pero también sanarlo. Entonces, el problema es que cuando yo vengo de padres, sobre todo emocionales, que puede ser una madre narcisista, un padre narcisista, padres manipuladores, que no, y esto es, lo he visto muy común en mis alumnos, que sus padres se desquitaban sus emociones con ellos, ¿no? Les contaban detalles sobre el matrimonio que a lo mejor los hijos todavía no estaban. Recuerda que entre las 2 semanas de gestación hasta tus 20 años de vida, el cerebro del pequeño o del adolescente está en desarrollo. Y un padre o una mamá que le cuenta que manipula a los hijos, que los hace sentir culpables, que inclusive no debí haber abortado, o desde que tú naciste el matrimonio se afectó, o por culpa de ti siempre, por tu culpa siempre estoy estresado, solo crea hijos que se sienten culpables de la felicidad de los demás, que aprenden a complacer, que se sienten responsables por los demás y que no saben autorregular sus emociones y que posiblemente tienen una herida de abandono. Y cuando yo tengo la herida de abandono, esto me puede afectar en mis relaciones, aceptando, normalizando relaciones que no son malas, relaciones que no son sanas. Entonces, a mi cerebro le gusta lo familiar. Si yo vengo de padres emocionalmente inmaduros, dicen Tatiana, o dicen, ya no aguanto tantos problemas por los hijos. Sí, hay muchas personas que ahora en su edad adulta no quieren tener hijos, y también, que es perfectamente respetable, pero muchas de estas personas es porque en la crianza vienen de padres emocionalmente inmaduros y aprendieron, claro, ser mamá es un martirio, porque mi mamá siempre me decía que ser mamá es sufrir, es llorar, que por culpa mía el matrimonio se destruyó, son peleas con mis papás, etcétera. Y claro, ya no quieren vivir esa experiencia. Entonces, recordemos, y en resumen, que cuando yo vengo de padres emocionalmente inmaduros, ¿qué es lo que sucede? La interiorización de esas voces paternales. Es decir, tu cerebro, tu mente, tu subconsciente va procesando toda esa información. Que no te sorprenda que si tu mamá o tu papá te criticaban sobre tu peso, sobre tu físico, te criticaban todo el tiempo, te gritaban, te golpeaban, que en tu edad adulta tú seas demasiado duro contigo mismo, tú aceptes relaciones que no son inclusive sanas. Es muy común, y también lo he visto con alumnas que han soportado abuso, violencia doméstica o abuso psicológico por parte de sus parejas, que estudiando la infancia, viendo hacia atrás, es muy común que el padre haya hecho lo mismo en su relación de pareja, también haya habido presencia de violencia doméstica en ese hogar. Y por eso esta persona lo normalizó y cree que es normal soportar una relación así. Entonces dice, yo le digo a mi hijo que si no se porta bien lo voy a dejar con su papá o su abuela porque me desespero. Es que no se trata de no poner límites ni de hacer todo lo que los hijos quieran. O sea, los padres tienen derecho a poner límites, sino también es cómo expresamos las cosas, ¿no? Por tu culpa estoy... Y también los hijos saben trabajar en equipo con los padres. Yo tengo una alumna, bueno, muchos de mis alumnos son mamás y papás, y tengo una alumna que es mamá soltera y tiene una niña en sus 8 años, y a veces no sabes lo inteligente que son los niños.
porque ella aprendió y trabajándolo conmigo también aprendió a trabajar en equipo con su hija. Y entonces le decía, a ver mi amor, yo soy mamá soltera, tengo dificultades, vamos a trabajar en equipo. Inclusive hacía un juego con la niña recuerda que tenemos el reto de ir temprano a la escuela y que somos un equipo, tú y yo, etcétera, también con sus consecuencias. Y la niña empezó a entender y le gusta trabajar en equipo con la mamá y entiende la realidad de la situación, que su mamá es una madre soltera. Entonces también a veces los hijos también, y lo he visto en el caso de otro alumno que vivió un divorcio complicado, él habló con los hijos, los sentó, así nos va a afectar el divorcio, esto no es su culpa, sus papás los amamos ustedes, y también, bueno, que pueden expresarse, si algún día se sienten tristes pueden venir con papá. Papá va a estar aquí, pero también necesitan apoyar a papá porque ahora yo estoy solo y necesito que nos organicemos mejor con la casa, con la comida. Y no se sorprendan también, los niños muy jovencitos, 8, 12 años, se adaptaron a ello e inclusive les gustaba participar en esta dinámica. Entonces, ¿por qué es importante hablar, no? Y recordemos, haciendo un resumen sobre los padres emocionalmente inmaduros, ¿cómo definir un padre emocionalmente inmaduro? O una mamá emocionalmente inmadura. Y ojo también en el ambiente familiar, sobre todo si creciste con tu abuelo, con tu abuela, ¿no? Son personas que manipulan, son personas que etiquetan a los demás, son personas que exteriorizan sus emociones, es decir, todo el tiempo le están haciendo la culpa a los demás o están haciendo responsables a los demás de su propia infelicidad. Son personas que no respetan los límites de sus hijos, ¿no? Inclusive ya casados con hijos quieren estar ahí teniendo detalles sobre el matrimonio, los hijos, opinar, y en cierta manera es sano que cada quien tenga sus límites. Y hacen sentir a los demás culpables, ¿no? Y también los padres emocionalmente inmaduros son aquellos que no saben expresar amor de manera sana. Una de las mejores herencias, y lo hablaba con mis alumnos, de las mejores herencias que se les pueden dar a los hijos, además de evidentemente seguridad, un hogar, alimento, educación, que son algunas de las necesidades básicas, también es el afecto. Y una de las mejores es mostrar afecto. Es importante, yo tengo una alumna que decía, es que yo no abrazo a mis hijos, ¿no? Porque tiene sus heridas, su proceso, que no voy a comentar aquí, pero dice, yo no los abrazo a mis hijos, no los beso. Y es importante que los hijos también reciban con diferentes lenguajes del amor y perciban que los aman, porque si no, con su autoestima tendrán problemas y en sus relaciones adultas, ya sea para demostrar amor a los demás o para recibirlo, o inclusive desarrollen una herida de abandono, desarrollen una soledad emocional y en su edad adulta normalicen o acepten relaciones que no son sanas. Algo muy común que he visto en alumnos que tienen la herida de abandono, que tienen relaciones pobres, que son codependientes y aceptan relaciones con personas narcisistas, manipuladoras, frías o hasta violentas, siempre la mayoría de veces cuando nos vamos hacia el hogar es porque vienen de una herida de abandono, porque vivieron abandono emocional. Entonces, recuerden que están hablando de padres emocionalmente inmaduros. Primero están los padres emocionales, que si tuviste padres emocionales, o en el caso, por ejemplo, mío, que también fue un gran impacto la crianza con mi abuela, son personas que emocionalmente no saben autorregular sus emociones y las desquitan sobre los demás, ya sea gritándoles, ya sea literalmente diciéndole a los niños, ¿no? O a los adolescentes, por tu culpa yo no soy feliz, o tú eres responsable de que yo no sea feliz, o siendo los protagonistas ellos. Entonces, haciendo todo esto, provocan que los hijos se conviertan en adultos que complacen, que son hipersensibles a los gritos de los demás y se sienten culpables cuando una persona no es feliz. Si su pareja no es feliz, se sienten culpables, automáticamente se echan la culpa a ellos y quieren resolverlo. Y pueden llegar a convertirse en el centro de rehabilitación de parejas emocionalmente necesitadas. Son personas que tampoco saben poner límites y que tienen una herida de abandono. Si vienes de padres autoritarios o displicientes, que básicamente son progenitores donde había una figura de autoridad, estaba el papá que se respeta y se le daba prioridad a la disciplina, al orden, a la limpieza, pero no se le daba prioridad a las emociones. Es decir, en casa no se decía, hijo, te amo, te quiero, eres feliz, vamos a hablar de tu vida personal. No, todo eso era como, vamos a hablar de noticias, del orden, de la limpieza, del deber ser. Y esto crea hijos que le tienen miedo a expresar sus emociones,
que priorizan su vida profesional más que su vida personal, que pueden llegar a desgastarse profesionalmente porque siempre se están preocupando por el deber ser, por lo que las personas esperan de ellos y ellos no se validan. Les cuesta leer sus emociones y mucho menos saben validarlas. No saben ser ellos mismos, siempre son muy serios y expresarse porque no lo aprendieron desde su casa. Y pueden tener problemas en sus relaciones, ya sea teniendo un hambre de amor impresionante y queriendo sanar ese vacío emocional que desarrollaron en la infancia, y lo que hacen es quererlo a través de sus relaciones de pareja, y esto puede provocar que normalicen relaciones con personas emocionalmente ausentes, frías, manipuladoras o violentas, o que sean fríos. Yo recuerdo que tenía una pareja que yo decía, ¿por qué es tan frío? ¿Por qué nunca me abraza? ¿Por qué me dice una vez al año que me ama? ¿No? Y analizando también su infancia, él me dijo, solo mi papá una vez me ha dicho que me ama en la vida y una vez me ha dicho que está orgulloso de mí, y lo mismo con mi madre, porque son personas que en su edad adulta no saben, porque no recibieron a través de diferentes lenguajes del amor, como los abrazos, las caricias, los besos, el demostrar amor. Yo vengo donde mi padre trabajaba mucho y mi mamá vivía siempre amargada, sin demostraciones. ¿Y cómo te afectó? Porque a veces te puede afectar ya sea que me dé miedo a sentirme vulnerable, o también que me cueste demostrar afecto, o que por el contrario esté intentando sanar mi herida de abandono a través de parejas y tenga hambre de amor y quiera sanar ese vacío emocional, esa soledad emocional a través de parejas, pero el problema es que no sé escoger bien a mis parejas. Entonces puedo seleccionar a parejas emocionalmente ausentes, frías, manipuladoras, abusivas. Están los padres resueltos, que son los padres competitivos, es decir, que solo se preocupan por el qué dirán, lo que el hijo aparenta a la sociedad, lo que la familia aparenta. Comparan constantemente a los hijos, los etiquetan con su cuerpo, y cuidado, porque esto lo veo mucho en Latinoamérica con muchas de mis alumnos que tienen tenían complejos con su cuerpo o con su físico. Y muchas veces mamá o papá piensan, si yo critico su cuerpo, el cuerpo de mi hija, seguro es para su bien. Va a aprender a trabajar en su cuerpo. Y no, pasa lo contrario, porque se etiquetan. Porque cuando mamá o papá constantemente les estaban haciendo referencias sobre su cuerpo, esta persona va a es propenso a tener una muy mala relación con su cuerpo y a no aceptar a su cuerpo. Entonces, recuerda la interiorización de las voces paternales. En tu edad adulta, tienes parte de tu diálogo interno, viene compuesto por todo aquello que te decía tu mamá y tu papá. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que a mí me comparaban mucho con mi físico porque yo no era cuando era pequeñita era más varonil, me vestía más como niño, no usaba maquillaje. Entonces siempre era, ¿por qué no eres como las otras niñas? ¿Por qué no luces tu cuerpo como las otras niñas? ¿Por qué no te maquillas? Y en la edad adulta, cuando, claro, siempre te están etiquetando con esto, tú puedes desarrollar grandes inseguridades porque siempre te comparas con los demás. No crees que eres suficiente, no aceptas tu cuerpo, te preocupas por aparentar y por vestirte y por lucir para lo que los demás esperan de ti. También cuando vienes por padres resueltos que solo le importaba tus calificaciones o lo que tú lograbas, pero no te demostraban que también mereces amor por lo que tú eres, puedes llegar a ser una persona que cree que nada es suficiente, que siempre crees que tienes que demostrar tu amor, crees que tienes que demostrar tu valor por lo que haces, por lo que logras, y no te validas a ti. Y puedes llegar a creer que nada es suficiente también. Entonces, por último, también hablando del estilo de crianza de padres, también están los padres pasivos y los padres negligentes. Esto se me había olvidado comentarlo. Los padres pasivos y negligentes son básicamente padres que estaban y no estaban, que a lo mejor estaban físicamente en la casa, pero no estaban emocionalmente. Inclusive padres que se hacen, ¿no? Como que no oigo, no veo, no escucho, ¿no? Que, por ejemplo, inclusive si había abuso doméstico, violencia doméstica en casa, este progenitor se hacía como que no, aquí no pasa nada. Una de mis alumnas vivió un abuso sexual
por parte de dos familiares, de su ambiente familiar, y se requiere valor expresarlo. Y ella, cuando se atrevió a expresarlo, no la validaron. Es que, ¿cómo? No te creo. ¿Cómo tu tío te va a hacer esto? ¿Cómo tu primo te va a hacer esto? No la validaron. Este es el tipo, por ejemplo, de progenitores pasivos, que no validan a los hijos, que emocionalmente no están, y que inclusive si son claramente testigos de agresiones sexuales, violencia, abuso, no hacen nada, no validan a los hijos. Son padres que están y no están. A lo mejor dan dinero, los vemos todos los días, pero emocionalmente no están presentes. Y esto crea a hijos, pues evidentemente, emocionalmente, pues con muchos traumas que sanar. Primero, porque tienen una autoestima fragmentada, porque se creen carentes de valor, porque inclusive pueden llegar a normalizar abusos. Porque claro, si en mi casa se normalizó que no está mal que alguien te tocara o se sobrepasara, o que no está, que bueno, que si mi papá le pega a mamá, bueno, esto es normal, no pasa nada, así son los hombres, ¿no? Inclusive tengo una alumna que me decía, es que yo normalicé que los hombres eran infieles porque mi papá siempre me decía, es que tú tienes que aceptar que los hombres son infieles, y ya está. Y no es así. Entonces, estas personas no pueden llegar a normalizar, a consentir el abuso, porque creen que inclusive está mal exteriorizarlo. Son personas que se creen carentes de valor, que tienen una herida de abandono por el vacío emocional que han desarrollado, por esa soledad emocional que vivieron en la infancia. Y que no me sorprenda que en sus trabajos, en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de pareja, normalicen relaciones y sean demasiado pacientes con personas que emocionalmente le quitan más de lo que le aportan, con personas frías, abusivas y que no los valoran, y que normalicen y que quieran complacer. Por último están los padres permisivos, que son el estilo de padres que le dicen que sí a todo a sus hijos. No, vamos a evitar que el niño tome riesgos, entonces no, que no haga nada y vamos a sobreprotegerlo, que no esté en contacto con muchas personas, que no tenga muchas dificultades, que si el niño hace una rabieta, un berrinche, bueno, rápidamente atenderle. Y entonces esto puede crear en su edad adulta, si el comportamiento sigue, un niño que se convierte en un adulto que no respeta los límites de los demás, que no tiene tiene baja tolerancia a la frustración, que puede llegar a manipular en sus relaciones porque no acepta un no por respuesta. Como ya te lo comentaba al principio, conozco una persona que viene de padres permisivos, que le sobreprotegieron y que no había un no por respuesta, y a ella se le daba todo lo que ella quería por las buenas y por las malas. Y esta persona ha llegado en sus relaciones de pareja a abusar inclusive físicamente de sus parejas cuando le dicen que no, o cuando no hacen lo que ella quiere. Renuncia rápidamente ella a trabajos porque no tolera la frustración. Entonces, por último, el tipo de crianza más sano son los padres democráticos. Que un padre democrático es aquel que valida y que está presente física y emocionalmente con los hijos, que los valida, que les diga que te amo. Realmente yo sé que muchos de mis alumnos son papás y mamás. Y no tengamos miedo de preguntarle a los hijos, ¿qué te hace feliz? ¿Cómo puedo ser una mejor mamá para ti? ¿Y cómo podemos trabajar en equipo para ser una familia más feliz? A veces decimos, ¿cómo yo le voy a preguntar a mis hijos? Pero muchos de mis alumnos son papás solteros o mamás solteras. Y cuando le preguntan esto a los hijos, oye, ¿cómo podemos trabajar en equipo? Porque no, soy mamá soltera, soy papá soltero, necesito de tu apoyo. ¿Cómo lo trabajamos en equipo? Para que me comprendas y yo también, etcétera. Y los niños desde muy jóvenes son muy inteligentes y saben colaborar. También no tener miedo de preguntarle a los hijos, de decirles, ¿cómo puedo ser una mamá mejor para ti? ¿Te sientes amado por mí? Y también expresarme, oye, yo para sentirme una mamá más feliz. Por ejemplo, una de mis alumnas quería hacer ejercicio por autocuidado y se sentía culpable por hacerlo frente a su hija. Entonces un día habló con su hija y dijo, mira, para que tú tengas una mamá más feliz, es importante que mamá haga ejercicio y venga este programa de sanación emocional y que tú me apoyes. Y la niña la entendió y la apoyaba. Y siempre algo le decía de que sí, yo sé que estás trabajando con tu coach, etc. O sea, y es una niña de 8 años. Entonces los niños son más inteligentes de lo que creemos. Entonces, por último, ¿por qué es importante hablar de los padres hijos de
padres emocionalmente inmaduros. Primero, por la interiorización de las voces paternales. En tu edad adulta, si tú vienes de padres emocionalmente inmaduros, padres abusivos, padres que te criticaban, que te etiquetaban, que te juzgaban, vas a vivir un proceso que se llama, en estas relaciones paterno-filiales de padres e hijos, se llama la interiorización de las voces paternales. Es decir, tú interiorizas y te llevas al subconsciente todo lo que papá y mamá te decían. Que no te sorprenda que en tu edad adulta te hables a ti mismo de la misma manera en la que te hablaba tu mamá o tu papá. Por ejemplo, yo tenía una alumna que su familia siempre le decían, es que tú eres fea, tú eres, discúlpame la expresión, india, etcétera, por su color de piel, etcétera. Ella se mudó a otro país y, oh sorpresa, ella tenía muchos complejos con sus físicos, con su cuerpo, y siempre decía, yo tengo una inseguridad porque, claro, por mi color de piel, por lo que me decían mis padres. Entonces a veces interiorizamos lo que me decía mamá y papá y me lo llevo en mi vida adulta. Número 2, si tú no has sanado esto que has vivido, esa negligencia, esa carencia afectiva de tu infancia, puede que en tu edad adulta tú lleves comportamiento, repitas patrones de comportamiento aprendidos en la infancia. Es decir, a lo mejor en la infancia aprendiste a complacer, porque solo complaciendo a tus padres te catalogaban de niña buena, de niño bueno. Y entonces te acostumbraste a complacer en tus relaciones de pareja. Y esto puede hacer que normalices, justifiques relaciones que no son sanas para ti. Puede que en la infancia te venías de padres emocionales, una mamá, no sé, narcisista, un papá narcisista, y que te sentías culpable por la felicidad de los demás. Y sentías que tú tenías que arreglar a los demás. Entonces en tu edad adulta quieras arreglar a las personas. Y cuando veas que tu pareja no está feliz, tu jefe no está feliz, te sientes mal porque sientes que es tu responsabilidad arreglar a estas personas. Que seas hipersensible a los gritos de los demás o a que te alcen la voz, que no lo soportes, inclusive que entres, ¿no?, en un estado de enojo, de euforia, y que agredas, porque esto te recuerda a todas esas cosas, todo ese maltrato, esos gritos que viviste en la infancia. O que seas extremadamente perfeccionista, porque en tu infancia te enseñaron que nada de lo que hacías era suficiente. Entonces sientes que tienes que demostrar tu valor, inclusive haciendo cosas que no quieres o agradando a personas que en el fondo no quieres agradar. Entonces, al final, esto no es para sanar esta cuestión, ¿no? Y quiero recordarles que siempre tenemos un taller gratuito al mes. Y empezamos el 2, 3 y 4 de mayo con mi taller Sana tus heridas del amor y atrae la relación de tus sueños. Este es un taller totalmente gratuito de 3 días que básicamente para esas personas que dicen, ¿por qué siempre repito patrones en mis relaciones de pareja? ¿Por qué siempre me va mal en el amor? ¿No? ¿Y cómo le hace la gente para atraer relaciones sanas? Este taller es para ti, de 3 días. Es un taller donde en el primer día vas a aprender de dónde provienen esas heridas del amor, cómo sanarlas, cómo sanar esa autoestima y probablemente cómo la infancia también te llegó a provocar que tú aceptaras o normalizaras relaciones que no son sanas. También en el segundo día vamos a ver los errores que una persona comete que sabotean sus relaciones y cómo llegar a convertirme en una persona que tiene relaciones sanas y una persona que se siente atractiva para los demás. Y en el tercer día vamos a ver cómo lograr, cómo atraer la relación que tú quieres. Porque el amor no se busca, pero se debe de saber atraer, primero poniéndole límites a tus creencias limitantes del amor. Luego aprendiendo a atraer el amor con datos también validados por la ciencia y cómo es el proceso. Este taller es totalmente gratuito, siempre hacemos un taller gratuito una vez al mes. Este taller es de 3 días, 2, 3 y 4 de mayo e incluye también un audio de poderosas afirmaciones para poder para sanar esas heridas del amor y atraer una relación bonita que te vas a poder quedar y tener en tu celular, una guía de trabajo y el entrenamiento profundo. ¿Cómo inscribirse a este entrenamiento? Ve a mi perfil, le das clic a la fotografía, le das clic en esa fotografía, te va a llevar hay un enlace, le das clic en el enlace y te va a salir en la primera opción, taller sana tus heridas del amor y atrae la relación de tus sueños. Te inscribes con tu correo, con tu país. Importante, en la página de gracias
te va a llevar a que te inscribas al grupo de WhatsApp y al grupo de Facebook. Es importante que te inscribas porque vamos a enviar frases motivacionales todos los días, dinámicas de amor propio, y es importante que estés ahí, y los recordatorios de la clase porque todavía faltan, me parece, 15 días, aproximadamente 14 días. Entonces es importante porque siempre se nos olvida. Regístrense. Para las personas que preguntan cómo puedo trabajar contigo, al final siempre del taller abrimos inscripciones a mi programa de sanación y empoderamiento emocional, Sánate y Ámate, pero también doy sesiones individuales y pueden aplicar a una asesoría gratuita en el enlace de mi perfil. También el mismo proceso, vayan a mi perfil, le dan solicita una asesoría gratuita, rellenan unas preguntas para conocerte mejor y viene en la parte final qué servicio te interesaría adquirir en el caso de adquirir el producto o servicio, y vienen los precios y ahí los seleccionas y listo. Y también síganme en Instagram, que tenemos diferente contenido al de TikTok. Y también tengo mi podcast gratuito en Spotify, mi canal de YouTube con clases especiales que pueden ver todo este material gratuito. Pero lo más importante es que se inscriban al taller porque si no se nos olvida en el enlace de mi perfil. Entonces recordemos, es importante validar. Si yo vengo de padres emocionalmente inmaduros, es importante llorarlo, es válido enojarme. Hay muchos ejercicios que yo he trabajado con alumnos para desahogar ese enojo, esa frustración de haber venido de una crianza con padres emocionalmente inmaduros. Sin embargo, hay un momento donde yo tengo que entender que en mi edad adulta me corresponde a mí darme la crianza a ese niño herido que mi niño hubiera necesitado. Darme el amor, el apoyo, la motivación, preocuparme por mis horas de sueño, por mi autocuidado también. Es importante ponerle límites a mis heridas de la infancia porque ya, si a lo mejor no me creo merecedor de una relación sana o de un amor sano por la falta de amor que viví en mi infancia. Pero es importante que le ponga límites y que deje de consentir relaciones con personas que emocionalmente me quiten más de lo que me aportan. Y es importante también ponerle límite a esas voces paternales. Es decir, seguramente parte de tu diálogo interno te dices cosas, las mismas cosas que tu mamá te decía, que tu abuela te decía, que tu papá te decía. Y es importante detectar, esta voz no es mía. Esta voz es mi mamá, que siempre criticaba mi peso, o que siempre me decía que yo nunca iba a encontrar el amor, o que yo no soy suficiente, ¿no? Y esta voz no es mía, ¿no? Aquí en Instagram, vámonos con algunas preguntas. Dice, una pregunta, ¿está bien no querer casarse por ahora o es una herida de la infancia? Pues esto es subjetivo. A veces simplemente no tienes el deseo de casarte, no está en tus prioridades y es válido. Pero a veces hay personas que no se quieren, que le tienen miedo al compromiso, al matrimonio y miedo al compromiso de tener hijos porque en su infancia vienen de un hogar donde había mucho dolor, donde los padres decían es que tener hijos es muy difícil, soy muy infeliz, tu papá y yo, por ejemplo, hay una persona que conozco que no quiere tener hijos, tiene ese deseo, pero tiene miedo porque sus padres siempre decían que cuando él y su hermana nacieron, el matrimonio casi se divorcian. Entonces siempre se lo mencionaban y él decía, no, para mí el matrimonio y tener hijos significa una vida infeliz, significa destruir una relación bonita. Entonces, claro, si inconscientemente tú crees que el matrimonio o los hijos significan ser infeliz, destruir tu vida porque lo aprendiste en tu infancia, puede ser que te afecte. Pero hay personas que no tienen el deseo de ser mamás o papás o de querer casarse y es perfectamente válido. Entonces, muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Les envío un abrazo. Recuerden inscribirse al taller gratuito, Sana tus heridas del amor y atrae la relación de tus sueños en el enlace de mi perfil e inscribirse al grupo de WhatsApp o también solicitar la asesoría gratuita y al final colocar el producto o servicio que te interesaría adquirir. Y todo esto lo haces en el enlace de mi perfil, también mi página de Instagram que tenemos infografías, TikTok otro tipo de contenido, mi canal de YouTube donde hay clases, bueno, mucho contenido hay. Así que muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ay, que cómo se apaga esto.